Sí, tal vez pasamos a hablar un poco de la parte más política de la crisis. En la introducción decíamos que España también estaba enferma de historia, en el sentido de que hay unas heridas históricas, eh, una memoria histórica no resuelta que también se traduce en clivajes territoriales, en clivajes ideológicos, pues parece que han rebrotado en esta pandemia. No sé si la palabra es rebrotar porque pues ahí estaban, digamos. Eh, Han rebotado, han Profundicemos un rebotado. poquito en ese tema, digamos, como de esas causas estructurales con las que España entró a la pandemia. No sé si que empiezo yo, Paloma, sí. Empieza. De alguna forma, esta situación de tensión ha hecho aflorar toda una serie de elementos que estaban subyacentes, de tensiones subyacentes de intereses políticos que se pueden entender como legítimos, digamos que en la normalidad, pero que en una situación de excepción no se entienden también como que florezcan, que se pongan tan de manifiesto. Por ejemplo, el problema de Cataluña, habiéndose puesto de manifiesto también durante todo este proceso, ha sido menor, mucho menor que con otras geografías. El clivage territorial, Torra, el presidente de la Generalitat, no ha puesto problema a sentarse virtualmente con el resto de miembros, presidentes de comunidades autónomas, lo que en otras ocasiones sí que ha hecho. Otros, sin embargo, presidentes de comunidades autónomas han estado esquivando, no han querido sentarse por distintos motivos. Y eso es doloroso porque el clivaje ideológico, al ser el gobierno, fíjate cómo se pronuncia, socialcomunista, que es una exageración, es decir, es un gobierno de coalición como existen otros en el resto de Europa. Lo que se quería es jugar a ver si se tumbaba al gobierno con esta crisis. Y eso es, digámoslo así, que a mi modo de entender, una deslealtad tan grande que hay que denunciarla. No se comprende, no cabe ser comprensivos con esa situación, que no nos queda más remedio, que son representantes parlamentarios en su caso, pues sí, pero denunciar que eso es así, que no está bien que se intente en una situación en que la gente está falleciendo y además en ámbitos de responsabilidad de las comunidades autónomas, aunque pueden ser compartidos, jugando a culpabilizar al resto. Pero Es si una le entiendo situación bien, si le muy entiendo bien, dura. pesó más el clivaje ideológico que el clivaje territorial. No sé si Paloma también quiere complementar esto o si lo ve distinto. Bueno, yo de entrada, primero me gustaría hacer poner sobre la mesa un argumento general. Todas estas cuestiones que nosotros siempre tenemos pendientes, que son estructurales, la cuestión territorial, la memoria histórica, el enfrentamiento ideológico que está ahí y que es permanente, yo creo que solo se apaga un momento cuando se declara el estado de alarma el 14 de marzo y probablemente duraría una semana. O sea, pero es el momento en el que yo creo que no es... es lo que yo pienso, no tiene por qué ser así. No tanto por un ejercicio de responsabilidad, por ejemplo, como se ha visto en el caso portugués, de la oposición portuguesa, sino simplemente por el impacto y el miedo que nos provocó esa situación. Eso ¿cómo se puede contemplar? Pues hay un indicador muy sencillo que es ir viendo cómo se van negociando y aprobando las prórrogas de del estado de alarma. Ahí tienes un indicador de cómo la oposición está, digamos, actuando frente a la responsabilidad o no de la pandemia. Entonces, al principio todos están de acuerdo y luego enseguida, muy poco tiempo después, yo calculo que una semana, o porque no llegó ni siquiera a
a uno de los episodios que para mí fueron más duros, que creo que lo ha mencionado antes Jaime, que es no tener posibilidad de enterrar a la gente. Hubo que llevarla a morgues que eran pistas de hielo, donde la gente patina, pero donde hubo que... Esa llegada de cuerpos y cuerpos y cuerpos ahí, que no se podían enterrar, que es dolorosísimo para todos, no llegó ni a eso, el hecho de tener un cierto acuerdo de que teníamos que estar unidos ante esta situación. Vamos a ver, yo por ser muy rápida en mi valoración, porque tampoco... yo, evidentemente, no me parece que salir de una pandemia de este calado, porque es de una gravedad insólita, hablan de 100 años, de la famosa gripe del 18, nosotros no estábamos ahí en ese momento, pero bueno, de ese calibre hay que salir unidos y realmente, bueno, pues aquí no lo ha habido, pero si... Lamentablemente, si me preguntas, tampoco me extraña porque es que así somos en España. Me acuerdo mucho de Antonio Machado y de aquel poema suyo que decía: españolito que vienes al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas ha del arte el corazón. Esa división estaba patente ahora y lo que quería decir es que la hemos visto también en otros momentos históricos que no tienen que ver con la pandemia. Solo pongo un ejemplo y lo dejo aquí porque no me quiero remontar en el tiempo. En nuestro país, en otro episodio dolorosísimo para todos los españoles, ha sido utilizado como bandera política, como era el terrorismo de ETA. Entonces, si no guardas ese mínimo respeto a hecatombes de esa manera, pues así es. Es un poco también lo que decía Jaime de las posturas de unos y otros echándose la culpa de una situación en la que, bueno, pues nos hemos visto, que no sé si hablaremos de ello, pero la situación en la que nos hemos visto tan dramática tiene causas, ¿eh? Y tiene explicación y no es de ahora. No es del virus que sale del mercado de Wuhan, ¿eh? Viene de antes.